Mi nombre es Jorge Colmenares y el día de hoy platicaremos cuál ha sido el proceso que han llevado las políticas públicas y los gobernantes en nuestro país, conocer desde su origen, de cuál ha sido el proceso que hemos tenido en el país para desarrollar estas políticas públicas. Si bien es cierto que podemos llamarle esta etapa en donde ha habido un México olvidado por las culturas que tuvimos, sin embargo, habían procesos en los que estas culturas comenzaban a germinar nuevos mecanismos de organización. Es importante también analizar que posterior a esto viene la conquista, ¿sí? Y viene la colonia. Allí encontramos de cómo hay estos indicios de organización que viene a contrastar con cómo se generaban estos diferentes modelos de organización que se tenía, y comienzan a aparecer aspectos interesantes que van a llevar posteriormente al movimiento de independencia. Como sabemos, la guerra de independencia de 1810 a 1821 es la primera etapa o la primera transformación que nuestro país tiene, en donde la declaración de independencia surge como una necesidad social, y esta necesidad social va a generar un proceso de cambio en el sistema político mexicano. Este proceso va a llevar a lo que se conoce como el liberalismo mexicano. Y aquí es donde los orígenes de este liberalismo mexicano aparecen personajes como Vasco de Quiroga, como Fray Bartolomé de las Casas, con ideas que para nosotros en ese momento eran modernas, porque venía a generarse elementos básicos que encontrábamos en la Revolución Francesa y principalmente en la independencia de los Estados Unidos. Aparecen intelectuales en nuestro país como Lorenzo Zavala, José María Luis Mora, Fray Servando Teresa de Mier, que son los primeros intelectuales que van dando rumbo a nuestro sistema político mexicano. Viene el proceso de secularización y en este sentido, con Gómez Farías, con Montfort, Juan José Lizardi, que viene una confrontación interesante posterior con Benito Juárez y Maximiliano y Carlota cuando aparecen las leyes de reforma. En ese sentido, comienza una gran transformación en nuestro país, comienza la separación de la Iglesia y el Estado y aparece un nuevo modelo que es el proteccionismo y el libre cambio. Aquí aparece un mecanismo muy interesante que más adelante se le va a llamar el liberalismo social. Aquí aparece grandes luchadores sociales y frenando un sistema de gobierno impulsado a través de aspectos poco tradicionales, pero a final de cuentas necesarios en nuestro país, generado por don Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, aquí vamos a encontrar que hay un elemento clave, ¿no? Porfirio Díaz es un presidente que trajo muchas cosas positivas al país, sin embargo se olvidó de la sociedad. Y esta sociedad es la que posteriormente le reclama y viene a generar cambios estructurales como hasta derrocar a Porfirio Díaz, y aparecen funciones interesantes como la creación de una nueva constitución en 1917, donde Francisco I. Madero y Venustiano Carranza tienen mucho que ver en este proceso. Uno de los gobernantes en 1920 es don Álvaro Obregón. Álvaro Obregón logra hacer buenas negociaciones y buenos acuerdos internacionales y crea, dentro de este sistema, dentro de estas políticas, crea la primera Secretaría de Educación Pública. Y pone al frente de esta a un gran hombre, a un gran ideólogo como fue don José Vasconcelos. Y otro de los puntos importantes que genera este gobernante es con el reparto de la tierra, ¿no? Aquí comenzaba a impulsarse este proceso. Don Plutarco Elías Calles, en 1924 a 1928, asume el poder con personajes como Emilio Portes Gil, como Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez,
que son los principales que fortalecen la propiedad agrícola y crean los primeros bancos estatales. Dicho sea de paso, también en este periodo se crean las bases del PNR, que posteriormente va a ser el Revolucionario Institucional, y se funda Petróleos Mexicanos. Por lo pronto aquí algo de lo que prevalece en este sentido pues es la Guerra Cristera, que se da en 1926. Después viene don Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940, y como todos sabemos, el general Lázaro Cárdenas genera la primera, un gran suceso como es la expropiación petrolera en 1938, y es el primero en tardar 6 años en el gobierno. Luego viene Manuel Ávila Camacho, que le toca la Segunda Guerra Mundial, y durante su periodo se consolidan las relaciones con Estados Unidos y se considera con el buen vecino, y aparecen los espaldas mojadas. Posteriormente vienen los gobiernos civiles, con el primero, que fue Miguel Alemán Valdés en 1946, y fue el que de alguna manera elimina los rasgos socialistas del gobierno y acelera la industrialización y hace varios aspectos de modernización en el país. Como un acto interesante de lo que generó fue la construcción de CEU, de Ciudad Universitaria, y comienzan las grandes obras para establecer. En 1952 llega don Adolfo Ruiz Cortines, un señor que de los más honestos y decentes, apoyado en la moral de sus funcionarios, y genera grandes cambios sociales, pero se enfoca principalmente a esta honestidad. Y de ahí viene Adolfo López Mateos en 1958, que es un presidente muy dinámico y genera grandes aspectos. Él es el que promueve los libros de texto gratuitos, ¿sí? Buenas relaciones con México y Estados Unidos, y la doctrina de autodeterminación de los pueblos cuando la OEA expulsa a Cuba, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz tiene grandes como continuador de ese proceso. Es un presidente que tiene una gran represión en el país, caracterizado por lo que sucede el 2 de octubre del 68, pero también le toca una etapa interesante, ¿no? La aparición de los hippies, la aparición de los Beatles, las minifaldas, la represión estudiantil, que era una forma de liberar una transformación interesante dentro de la sociedad. Logros interesantes: él fue el primero que crea el metro, ¿sí? Da una mayor apertura religiosa al sectarismo en nuestro país, y crea muchos medios de comunicación, y también le corresponde las Olimpiadas del 68, y también lo más drástico fue lo del 2 de octubre. Después de Gustavo Díaz Ordaz viene el presidente Luis Echeverría desde 1970 a 76. Luis Echeverría es marcado en su sexenio como un represor. Hay una guerra sucia, ahí asesina a don Eugenio Garza Sada, las Guardias Blancas, tiene una apertura a la difusión cultural dentro de los aspectos relevantes, acercamiento con los intelectuales, y algo que es importante, las relaciones internacionales. Es un presidente que visita a la ONU y tiene un gran proceso. De ahí viene la gran crisis mexicana. Don José López Portillo, en 1976 a 1982, fue un gabinete marcado por la corrupción. Pues aquí, ¿qué podemos decir? A lo mejor ya ustedes se han visto mucho de la historia de este presidente, y después de tener todo, quedamos en la calle, nacionaliza la banca, prácticamente se pierden muchas cosas, y lo peor que puede pasar en un país es no saber administrar. El no saber administrar trajo consigo que viniera una gran crisis, y que Miguel de la Madrid Hurtado en 1982 encontrara un país devastado. Lamentablemente ahí en 1982 estaba Manuel Bartlett, hoy conocido en este gobierno como secretario de Gobernación, y que de alguna manera es el que impulsa a Carlos Salinas de Gortari, y de Carlos Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo a Vicente Fox, de Vicente Fox a Felipe Calderón, y
Peña Nieto y hasta el día de hoy que contamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues estos temas que son interesantes en este desarrollo son base para poderlos estudiar en nuestra clase. En la forma en que trabajamos en la Universidad del Sur es una forma muy dinámica y bastante interactiva en la que los alumnos participan con sus investigaciones. Nosotros dejamos las lecturas a través de la plataforma Academic y que los alumnos previamente ya leen los temas que vamos a abordar, así como la participación directa siempre en estos temas son interesantes. Creamos foros, vemos videos de cómo la historia va generando importantes sucesos, pero creo que algo que caracteriza dentro de lo que son mis clases es el llevarlos a la realidad. Sí es importante la teoría, pero es también importante lo pragmático, y esta maestría nos va ayudando a ver el contenido que nosotros desarrollamos, poder verlo en la práctica. Hoy es necesario estar preparado, prepararnos todos los días, porque la sociedad se está moviendo de manera muy rápida, y creo que como integrantes de la sociedad debemos prepararnos y debemos conocer todos los mecanismos que existen y que el Estado tiene que generar para ser nosotros ese medio en donde haya una participación tanto de la sociedad como del gobierno. Entonces, creo que esta es una buena oportunidad de estudiar un posgrado acorde a los tiempos que estamos viviendo. Dale un plus a tu formación profesional.